Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, son las 8:03 de la mañana. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Esta mañana nos acompañan dos distinguidos congresistas. Pero antes de presentarlos, quiero, a propósito de lo que estoy viendo en la televisión, que hay que tener mucho cuidado, y esto yo lo he dicho en otro momento. Yo conozco a buena parte de los abogados que salen a hacer análisis en los medios de comunicación y dicen que si actuó bien el fiscal, si actúa bien el juez, si se debe o no hacer tal o cual cosa, cuando varios de ellos defienden a personas que están investigadas por corrupción y que se enfrentan al Ministerio Público por esas causas. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado, tomar con pinzas aquellos dichos que lo que buscan es habilitar la mejor defensa para, por supuesto, sus clientes. Digo eso con claridad porque ya lo he repetido. Otro día voy a dedicarme a hablar solamente de los abogados, que dicho sea de paso, como digo, conozco a varios y saben perfectamente que lo que están haciendo no es del todo correcto. Cierro ese paréntesis y presento a mis invitados. Está la congresista Gloria Montenegro, y es congresista de Alianza para el Progreso, y el congresista Marco Arana, que es del Frente Amplio. Congresista, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un cariñoso saludo para Marco. Gracias por la invitación también, y bueno estar con Gloria, que además es presidente de la Liga Perú-Uruguay. Sí, pues. Congresal. No, justamente uno de los motivos por los cuales es importante ustedes nos den su opinión no es solo por el trabajo que hacen en el Congreso, sino de cómo se están organizando y articulando, al margen de los matices y diferencias políticas que puedan tener en otros aspectos, en un asunto de lucha contra la impunidad, que creo que es el caso. Comencemos por eso. Se ha dicho, y congresista Marco Arana, de que se está pensando que un grupo de parlamentarios de distintas agrupaciones políticas viaje con una especie de comisión a Uruguay para tratar de dar a conocer la real situación del Perú y que busque con eso mitigar o evitar que se siga con el argumento de la persecución política. Cuéntenos un poquito, por favor. Sí, exactamente, la figura es ir a informar a nuestros pares. Allá hay bicameralidad, allá hay senadores y diputados, sus comisiones de relaciones internacionales. Por otro lado, en el caso particular del Frente Amplio de Perú, allá hay un Frente Amplio, también con cierta similitud ideológica, aunque en un espectro más amplio. Por eso es que Alan García invoca a el gobierno de Tabaré Vázquez con la Guardia Internacional y sus contactos que tiene el expresidente Sanguinetti, etc. Es decir, entonces, que el Frente Amplio, solamente para que nuestros oyentes puedan entender, es la confluencia de varias agrupaciones de izquierda y progresistas, digamos. Sí, entiendo que son entre 12 y 14 organizaciones. Por eso. Y Tabaré Vázquez es parte de una. Sí, de esas Sanguinetti, en fin, son cercanos, por ejemplo, a la Cuarta Internacional, la Socialdemocracia, de la cual, no nos olvidemos, Alan García en el exterior dice que es izquierda. Sí. Acá ataca a la izquierda, pero allá afuera él se vende como un personaje de izquierda. Acá ataca, dice, a los comunistas de izquierda, y allá el fundador del Frente Amplio es el Partido Comunista. ¿No? Y el APRA recibe plata del Partido Comunista de China. No, bastaría con ponerle un video de Jorge del Castillo sobre cómo hablan los comunistas para que en Uruguay dejen de creer. Creo que es importante aclarar, porque él señala varias cosas, ¿no? Uno, el Congreso, dice, lo ha liberado de toda responsabilidad porque está bajo asedio judicial, dice el Congreso. Dice luego, no hay garantías para el debido proceso y sus investigaciones, porque el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido descabezado, dice, ¿no? No dice que porque ha sido descabezado porque estaban en la mafia de los cuellos blancos del puerto. Dice, el fiscal de la Nación también está asediado por el Ejecutivo y por el Congreso, ¿no? Y lo que él dice es que hay una dictadura en el fondo. Dice, lo que hay es una suerte de golpe sin tanques, como él dice, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, y eso hemos conversado con la congresista Montenegro, hemos conversado con el congresista Gino Costa, con el congresista Lescano, hemos hablado con varios congresistas, ¿no? Señalándoles la importancia de informar, ¿no? No ha mencionado al partido de gobierno porque se ha olvidado o porque no es parte de esas conversaciones. No, se les ha planteado también, entiendo, la congresista Choquehuanca, por ejemplo, señaló que lo iban a ver en su bancada hoy día, ¿no? Y ella personalmente ha manifestado su apoyo, su conformidad. Y entonces se han hecho relaciones y coordinaciones con el responsable de Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Se están haciendo coordinaciones con las cámaras de diputados y senadores en Uruguay, y es muy importante que podamos plantear información, porque el Estado uruguayo, el gobierno uruguayo, es absolutamente soberano de dar o no el asilo diplomático. El tema es que nosotros lo que queremos hacer fluir la información no es que aquí el autoritarismo, una dictadura, ¿no?, estén poniendo en peligro las libertades.
Aquí son los corruptos los que están poniendo en peligro la democracia y las instituciones. Y eso hay que decirlo claramente. O sea, Alan García no puede invocar el asilo diplomático a causa de sus ideas, por ser aprista. No, él está investigado como está investigado Pedro Pablo Kuczynski, que es del partido gobierno, como Ollantumala, que se reclamaba nacionalista de izquierda, como Alejandro Toledo, que se reclamaba de centro izquierda, ¿no? Como Susana Villarán, están investigados por sus vínculos con la corrupción, no por sus ideas. Y eso creo que es importante, y eso que nos junta como interés a los congresistas para decir, mira, acá hay que defender la democracia, es la que está amenazada por los corruptos, no al revés. Además, digamos, sería inédito que se llame persecución política, una persecución judicial con políticos que piensan absolutamente distinto, porque uno puede ponerle Ollantumala no es Toledo, en fin, en términos ideológicos, digo, no hay. Congresista Montenegro, ¿cuál es su apreciación sobre cómo la responsabilidad de Alan García nos ha llevado a una situación de esta naturaleza? Usted, como mencionaba también, el congresista Arana preside la comisión de la Liga Perú-Uruguaya, ¿no? En primer lugar, antes de hablar de los países, la figura del asilo se crea con un sentimiento humanitario de protección a personas que son perseguidas por su ideología o por temas políticos consustanciales a la coyuntura o a la época. Aquí la figura se ha trasladado a proteger a un delincuente que tiene muchos cargos, que los ha tenido y que no aclaró ninguno, porque en su primer periodo tomó el asilo a Colombia, que jamás debieron dárselo, hizo que prescriban los delitos, se llenó de propiedades en París, en otros países, y viene ahora, entre gallos y medianoche, huye a Uruguay, se mete a la embajada y encuentra el asilo nuevamente como una herramienta para cubrirse de investigaciones que deben de seguir y que deben llegar hasta el final. En ese contexto, muchos especialistas comentan que él ya ha tenido la oportunidad de gobernar junto con el presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Han sido presidentes en la misma época. Han sido presidentes en la misma época. Nada nos hace dudar que obviamente ya había una conversación previa de tiempo, porque no te olvides que es más de un mes en que hablaban del golpe de Estado, que no se respetan las instituciones, que no hay división de poderes y todo lo que Marco ha señalado muy bien. En ese contexto, considero que bajo ningún punto de vista Uruguay debe entregar un asilo, en primer lugar porque no corresponde, en segundo lugar porque él estuvo en Lima en abril. En el mes de abril de este año, él firma con los gobernantes latinoamericanos el Acta de Acuerdo de Lima en el marco de la 8ª Cumbre de las Américas. ¿Y por qué se hace esta cumbre? Justamente para que todos los países latinoamericanos se unan en la lucha contra la corrupción, pero no se unan de palabra. Dice, juntémonos y no protejamos a nadie, declaremos, ayudemos, pero no solamente hasta que los capturen, sino a recuperar todos los activos que le corresponden al Estado. Y Uruguay se compromete en esa línea a colaborar con todo aquello. Se compromete, firma y todo. El segundo aspecto que es crucial es que justamente Odebrecht golpea a Latinoamérica, abusa de Latinoamérica, y esa es plata que tiene que ser recuperada. Y el evento se llama Gobernabilidad y Democracia para la lucha contra la corrupción. Luego tenemos el convenio de la OEA, tenemos el convenio de la Organización de Naciones Unidas, todas hablando de la suma de esfuerzos para la lucha contra la corrupción. Entonces, no nos podemos hacer acá los débiles como peruanos y decir sí, hay que respetar, sí hay que dar el salvoconducto. Ese salvoconducto no debe ser dado bajo ningún punto de vista, porque sería aceptar
que realmente Alan García es un perseguido político, y no lo es. El señor Alan García es un investigado por la justicia por graves delitos de corrupción. Que cada vez se van encontrando, no indicios, cada vez encontramos más pruebas de que esto es así. Sí, congresista Arana, siguiendo la línea, digamos, planteada en términos de lo que habría que hacer por la congresista Montenegro, si es que no le da, o sea, si le dan el asilo, el gobierno tendría que evaluar si da efectivamente el salvoconducto o no. El no dárselo va a generar una tensión con Uruguay inevitable, porque si bien es cierto, Uruguay puede al final decir no al salvoconducto y Alan García quedarse en la casa del embajador todo el tiempo que consideren necesario, pero sí va a generar un problema de esa naturaleza. La actitud del gobierno, y hablo del presidente de la República y de Cancillería, ayer han entregado información que da cuenta de que aquí no hay persecución, ¿le ha parecido acertada? ¿Debe ser un poco más allá? ¿El presidente lo ve bien? ¿Qué acciones adicionales habría que tomar? Lo que ha planteado la solicitud de Alan García sobre el asilo diplomático coloca claramente una línea. Es o el gobierno asume que si le dan el asilo diplomático hay una dictadura y hay persecución, por tanto Keiko Fujimori tiene razón, por tanto Alan García tiene razón, Toledo tiene razón, podría ser que un narcotraficante que se ha metido a política también tenga razón, ¿no? Y de pronto diga, mira, me están investigando por narcotráfico porque así llegué al Congreso, pero me voy a la embajada uruguaya, ¿no? Sí. O a otra embajada. Sería funesto, en principio, para nuestra situación política interna, porque sería un atentado en la lucha contra la corrupción, sería una derrota en la lucha contra la corrupción, sería decirle a Inostroza y Ríos y a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ustedes tuvieron la razón. Que su sueño se ha cumplido. Así es. Eso inaceptable. O sea, y creo que en ese sentido, aquí la línea divisoria es la democracia contra la corrupción. Eso es el tema, ¿no? Y el gobierno tiene que entenderlo. Porque así, por ejemplo, si nos encontramos en la situación, supuesto negado, ¿no? De que le dieran, tendremos que asumir las responsabilidades, tendremos que retirar el embajador peruano de Montevideo, tendremos que romper relaciones internacionales, tendremos que salir, no solo la Cancillería peruana, sino todas las fuerzas democráticas del país, como en su momento, recuerden, ocurrió con Montesinos y Fujimori. Sí, aquí ellos presidieron la cumbre internacional anticorrupción. No lo olvidemos. Por eso hay que tener la memoria, Glatzer, sobre este tema. ¿Y qué pasó luego? Esas mismas fuerzas y ese concierto internacional que hubo, recuerdo que fue en Sheraton, me parece, la conferencia internacional, se dieron cuenta que los corruptos se habían apoderado del Estado para poder venderse hacia afuera como un Estado de Derecho. Acá el Estado de Derecho está amenazado por la corrupción además vinculada a Glatzer, no lo olvidemos, al narcotráfico. Ahorita la investigación es por la conferencia, la caja 2, etcétera, ¿no? Los contratos, los decretos de urgencia, etcétera, por las declaraciones de Cuba, las responsabilidades que la Comisión Bartra no ha podido ocultar, como quisieron, en relación a Enrique Cornejo, el señor Cuba, el jefe de Ocitrán, ¿no? Por inversión, etcétera. Pero esta investigación está comenzando. Chinguel, los narcoindultos, ¿no? Hay un tema O sea, ¿usted grueso. cree que el cálculo de García para tomar una decisión de esta naturaleza que nos pone en el marco de esta tensión ha sido pensado en todo lo que más adelante se puede sobre él encontrar? Por no supuesto, solamente sobre el hecho concreto que se ha conocido en los últimos días. Yo coincido plenamente con la congresista Gloria Montenegro cuando dice, esto ha estado pensado. O sea, Alan García cuando viene se cura en salud, ¿no? Hay un golpe de Estado, hay persecución política en el Perú, pero yo me voy porque me presento, ¿no? Tengo garantías. Viene y lo que pasa es que probablemente él no le habían dateado los avances de la investigación y las declaraciones que estaba dando Barata. Él pensaba, por ejemplo, pero eso es un tema que también en el informe de minoría, que el Fujimorismo y el APRA no han querido que se debata en el Congreso de la República,
los 200.000 soles a Alba Castro para campaña. $200.000. 200.000 dólares, ¿no? Sí. Así es. Y además en los informes que hay, que lo vinculan a los temas de las grandes obras de infraestructura, en la cual él sacó una hemorragia de decretos de urgencia, aparte de los viajes que hacía, etcétera, porque, claro, él dice, haberse puesto el mameluco no es una prueba, haber viajado con barata no es una prueba, pero lo que se está investigando es, esas reuniones coincidían con los decretos de urgencia, la firma de contratos, la ampliación presupuestal. Totalmente. Sí. Total. No, Entonces, de acuerdo. No, y hay pagos que se hicieron a funcionarios que hoy día están hablando y están dando cuenta de que había una relación a dos niveles con estas empresas. Uno que era el operativo, es decir, necesitaban ganar las licitaciones, y la otra es que necesitaban el marco general para poder generar adendas, decretos urgentes y otros que solo lo podían hablar con altos funcionarios. Además, y los presidentes eran eso. Además, el modus operandi comenzaba con la cabeza. Sin duda. Veían qué tipo de inversión, dónde, sea calificada o no. La Interoceánica jamás calificó como proyecto viable, pero ellos lo sacaron adelante. Eso lo puede hacer Cornejo, lo puede hacer Luyo, lo puede hacer la secretaria. Imposible. Segundo lugar, una vez que acordaban qué, venían los cómo. Entonces era el marco legal, quiénes, los comités de selección, quién es el contacto en proinversión, donde sigue la corrupción, donde hacemos el primer tramo, el segundo tramo, y luego, ojo, hasta cómo pasamos las últimas etapas al arbitraje. Sí. No, claro, porque digamos, después tomaron o tenían compradas a las empresas de supervisión de las obras, que eran dados los árbitros, y también a los árbitros por si en algún momento iban a un arbitraje. O sea, el círculo era cerrado por la corrupción, el círculo era cerrado por ellos. Entonces, la Comisión Lavajato se ha gastado casi 5 millones de soles para decir lo mismo que ya sabíamos de la Fiscalía, lo que ya había llegado de Pari y lo que teníamos en los medios de comunicación como IDL. Yo digo, ¿no van a tener ellos ninguna responsabilidad o habría que denunciarlos? Porque no se puede ir tanta plata de todos los peruanos para que digan que Keiko Fujimori ni Alan García tenían responsabilidad alguna. Así empiezan su investigación y así la terminan. Pero vamos pero sobre esto quería preguntarle con esta manera. Cuando dice ustedes, creemos o no, si deben o si tienen o no responsabilidad los que no hicieron bien esa investigación, refiere a que podrían ser pasivos una investigación o una denuncia a los miembros de la Comisión Lavallato. Yo creo que es algo totalmente claro el ver cómo han conciliado criterios hasta para sus conclusiones finales. Si me permite, Gloria, sobre ese tema, porque yo soy miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales, y el día lunes han tomado una decisión con voto mayoritario del APRA y del Fujimorismo, con la oposición de mi voto, la oposición de Víctor García Belaunde, de Violeta y de Cheput. Todos los demás votaron a favor. ¿De qué? De que le abran investigación a Sergio Tejada, porque cuando fue presidente habría ordenado, sin mandato de todos los miembros de su comisión investigadora, que se levante el secreto bancario y de comunicaciones de el ministro de Justicia de Alan García, de uno de sus ministros. De Aurelio Pastor sería, ¿no? De Aurelio Pastor. Claro. Quien estuvo preso. Claro, nosotros que hemos dicho, o sea, miren, que han denunciado cuidado, van a comenzar la investigación. O sea, han decidido iniciar una acusación. El informe de la Secretaría Técnica fue que se archive. ¿Cuál era el argumento, no? De que si un presidente de comisión investigadora, que tiene todos los poderes para investigar, pues, ¿no? Claro. ¿De acuerdo? Resulta que otro Congreso viene y le dice, mire, usted se excedió en la investigación, ¿ya? Es fatal. Y nosotros le dijimos, miren, lo están haciendo porque es Sergio Tejada, ¿ya? Porque se metió con Alan García, porque quien argumentó fue Velázquez Quesquén y luego vino Beteta, Galarreta, etcétera. Pero lo hicieron por otra razón, no por Sergio Tejada. ¿Por qué? Dijeron claramente, por Humberto Morales. Porque Humberto Morales, que ha sido miembro, vicepresidente de la Comisión de la congresista de ha pedido información sobre los congresistas.
sin tener la autorización. Y eso es gravísimo, han dicho, ¿no? Ajá. Y de hecho le han llovido cartas notariales, Pero creo que va por la cuarta. ¿por qué denuncian a Tejada para Es que para abrir el camino para denunciar a Humberto Morales. Allí está, el lunes hay que mirar eso. Y lo que dice por eso Gloria Montenegro, la pregunta que le hace, al revés. Ahora van a investigar a los que investigaron. Ajá. O sea, acaban de abrir esa puerta el lunes, bien grave. Pero Sí, eso, más que grave, no crean que eso viene de manera Espontánea. es espontánea. Todo eso todo eso sigue siendo digitado por las cúpulas sentadas 20 horas, no solamente para hacer estas persecuciones, no solamente para salvarse ellos, sino para perjudicar al país. Por eso es que cuando uno de los testigos, ahora el señor Reategui, dice, nunca hubo un plan país, nunca hubo criterios de organización para sacar proyectos de envergadura que respondan a las necesidades de nuestro país. Hubo confabulación, hubo obstrucción, hubo todo aquello que estamos viendo en los chats que ahora descubre la justicia y que lamentablemente termina en esto que estamos escuchando, Glasser, que es sumamente grave. Entonces pregunto, ¿vamos a continuar con aguas tibias o nos vamos a poner las pilas como Estado? Primero, para que la lucha contra la corrupción sea eficiente, efectiva y de verdad. Segundo, para que todos los gobiernos en los 3 niveles tengan la capacidad y todas las herramientas para rendir cuentas. Pero todas aquellas instituciones como Proinversión, los entes reguladores, ¿qué ha sido Citran? ¿Qué ha sido Sinermin? Con todos estos contratos aplaudían y luego no tienen sus decisiones ningún efecto vinculante. Estas son cosas muy graves que las vamos a seguir permitiendo. No puede ser. Sí. El Perú no puede ser derrotado por los jueces Inostroza, Ríos, Chan, ¿no? No puede ser derrotado por los magistrados, Aguila y compañía. La corrupción, la lucha contra la corrupción no la podemos perder. Recordemos que nos costó tanto derrotar la mafia que se enquistó en el Estado con el tiempo de Montesinos y Alberto Fujimori. No puede estar de regreso. Y por eso nuestro mensaje al presidente Vizcarra desde el Frente Amplio también muy clara: presidente, vamos a hacer el esfuerzo multipartidario de defender la democracia y la lucha contra la corrupción. Cerramos filas. Bueno, el gobierno uruguayo decidirá lo que esté ajustado a la soberanía. Ahora, pero al presidente Vizcarra lo ve sintonizado con ese interés genuino de darse su lugar y hacer respetar que en el Perú haya Estado de Derecho. Fíjate, ¿O siente que es mi percepción es que lo golpearon tan fuerte el fujimorismo y su defensa legal, y han salido un montón de opinólogos, de abogados, además vinculados a Odebrecht, a un conjunto de empresas, que estaría intrometiendo, si no respetando la independencia de poderes cuando se plantea el tema Echavarri. De hecho, se baja el volumen. Y estamos ante un gravísimo hecho, que vamos a un referéndum, que si Echavarri sigue en camino, en marzo está eligiendo jueces y fiscales, ¿ya? Y con el apoyo que le acaba de dar ahorita la mayoría en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Imagínate. Porque el lunes se votó como cuestión previa, votamos 5 en contra, pero en realidad Echavarri se va a ver dentro de 165 casos. ¿Eso en tiempo cuánto significa? Mira, en diciembre entra en receso el Congreso. Ahí el lunes hemos visto 7 casos. Nos vamos a reunir 3 veces por semana, si es que hay quórum. O sea, no se va a ver hasta marzo, abril. Y en marzo entra con la Junta Nacional de Justicia, que entra la Junta Nacional, que entra a elegir jueces. O sea, no nos pueden derrotar. Y yo siento que ahí el presidente, digamos, probablemente con legítimo interés del respeto de poderes, porque claro, están diciendo, se quieren bajar el fiscal. De hecho, es un argumento fuerte de Alan García, de Mulder, de Castillo. ¿No? Entonces, como que esto le han hecho poner un pie atrás, ¿no? Pero no, presidente Vizcarra, acá no se trata de cerrar filas detrás suyo, ni tampoco detrás del Frente Amplio, de Alianza para el Progreso. Así es. Que investiguen, que caigan quienes tengan que caer, ¿ya? Entonces, acá sí ocurriera en el supuesto negado, porque creo como Gloria Montenegro que no le corresponde a la figura del asilo político, la Convención de Caracas lo que plantea es sobre lucha contra la corrupción en su capítulo 3, que el asilo político
o en este caso diplomático, no aplica para quienes estén investigados, procesados o sancionados por delitos comunes. Sí. Está clarísimo, está clarísimo. No le corresponde. Pero en el supuesto caso que eso ocurriera, hay que atrevernos a pasar esta barrera de fuego que han puesto los corruptos, corrupción vinculada a narcotráfico por lo demás. Y entonces hay que decir claramente: no vamos a conceder el salvoconducto. Eso sí está en manos del Ejecutivo, ¿no? Así es. Y entonces veremos, pues tendremos que salir a explicar al país y a ver cómo estos temas no repercuten en los temas, por ejemplo, eventualmente de un aislamiento. Aquí a lo que hay que aislar son a los corruptos que se han infiltrado en todo nuestro poder judicial, en el Congreso de la República, en los gobiernos regionales, en las alcaldías, en los ministerios. De ese tamaño. Ahora, pero por otro lado, hoy día estaba leyendo un buen artículo en el diario El Comercio que tiene que ver con eso. Y más bien en términos políticos, yo creo que esa actitud de García termina, y el presidente tiene que ver esa perspectiva también, fortaleciendo al presidente de la República, porque ese es el tipo de político que la gente está entendiendo hay que combatir. Pero otro elemento que incorpora al presidente de Transparencia Internacional, con la que he conversado hace un ratito, es que si el Estado uruguayo le da asilo a Alan García, no solo se beneficia a él o se benefician los corruptos en el Perú, sino que en los 12 países donde hay investigaciones por el caso Lavallato, otros funcionarios podrían argumentar exactamente lo mismo. ¿No? Yo creo que es más grave que eso todavía, porque si nosotros vamos a firmar convenios anticorrupción a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, y vamos a poner nuestra firma de que así va a ser y luego hacer lo contrario, pues queda totalmente desvalorizados todos los intentos que se hagan de manera multilateral e internacional, supranacional, sobre un tema que afecta al mundo y a Latinoamérica, con este caso de Odebrecht. Pero, ¿y aquí qué van a hacer los ratones? Fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, yo creo que estos espacios, como los de ustedes, estos espacios en el ámbito nacional, en las regiones, en las provincias, en los distritos, hay que decirles a la gente lo que implica un asilo, cuándo es necesario, cuándo es urgente, pero cuándo no amerita, cuándo no califica. En segundo lugar, es vital que toda esta información sobre la corrupción sea un día a día para que la gente conozca qué se hizo, cómo se hizo, por qué se hizo y no se repita, porque estamos a borde de juramentar nuevas autoridades locales y regionales donde también se metió Odebrecht y sus brazos financieros, y donde vemos los casos de Ancash, donde vemos los casos de Loreto, donde vemos casos de Cajamarca, donde vemos casos donde se levantaron el país a través de convenios, a través de contratos que nunca se cumplieron, para terminar en arbitrajes que tienen que seguirse investigando y sancionando. Sí, ahora el presidente de la República tiene ahí la posibilidad de, en esto que ha dicho, va a ser un esfuerzo que quiere desarrollar por estos tiempos, un nivel de vínculo, alianza con los nuevos gobernadores y los nuevos alcaldes, ¿no? De hecho, hay dos fotos que a mí me parece que son bien significativas en los últimos tiempos. El presidente diciendo: yo no voy a caer en el chantaje del fujimorismo, decir ahora sí quiero conversar por una agenda común. Voy a hablar con todos, y he empezado por las regiones, cosa que me parece bien por ahí. Pero vamos a ver, el asunto de García lo pone frente a una prueba de fuego. Pero es vital. Yo creo que esta es una oportunidad a nivel de país para demostrarle al Perú y al mundo que nadie nos hace bajar la cabeza. Y esta es una oportunidad para que el pueblo siga respaldando la gestión de Martín Vizcarra y que se pare bien ante una situación de esta naturaleza para decirle: oye, no protejamos una vez más a quien le hizo tantísimo daño al país, no protejamos una vez más solamente por términos que ellos fabrican, que ellos hacen. Vieras esa conferencia de prensa que hizo el partido aprista en el Congreso con sus congresistas. Ahora, pero Alan García ha logrado unirlos de nuevo, ¿no? Todos están ahora alineaditos con la defensa. Pero los ha logrado unir alrededor de Alan. Sí, por eso, pues. Yo pensé que ya le habían perdido el miedo a García, cosa que pasó con algunos que se fueron en algún momento, ¿no? Porque dijeron: ya no vamos a seguir a García. Pero esto da cuenta de que todavía por lo menos congresistas, viven a la sombra de García. Es que ellos tienen además un rabo de paja muy grande, ¿eh? Muy grande. O sea, cuando los congresistas fujimoristas se sacan el pecho incluso para amenazar, agarrarse a golpes, aparte de los insultos a Manuel Dahmer, a Humberto Morales, en fin. ¿Por qué lo hacen?
Porque uno de los temas que temen, no nos olvidemos que estos han sido congresistas ministros. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, claro, como congresistas ellos pueden decir, miren, en el reglamento, en la Constitución, no somos responsables por nuestro voto, por nuestra opinión política. Sí. Pero ellos han sido, por lo menos, las dos cabezas más importantes de ahí, Castillo y Velázquez Quezquén, han sido funcionarios públicos. Bueno, digamos, Jorge del Castillo es el de los petroaudios. El señor José Elías, ¿cómo se llama? Su paisano también. Elías Rodríguez, él no es el que le dieron plata a los Sánchez Pared para que implemente su despacho congresal. Javier Velázquez, que su hijo no trabajaba en Odebrecht. Mauricio Mulder no habla con Inostroza y no habla con el empresario Mendoza para hacer una cita con esposas, o sea, se conocen, cena íntima. O sea, el problema de ellos, si fueran solo congresistas, sí, digamos, uno podría entender el calor del debate. No. Ellos han tenido, varios de ellos, responsabilidades de función. Y si van por la cabeza, a Jorge del Castillo y a Velázquez Quezquén les conviene mantener a Alan García en una situación de resguardo, en un asilo, para que ellos no sean afectados también. Bueno, si se prueba, como todo indica que hay pruebas suficientes de que esa administración fue corrupta, luego se va a tener que ver cuántos fueron los corruptos. De acuerdo. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? O sea, todo indica que llega hasta Alan García, pasa por ministros. El tema de la persecución los puede beneficiar a ellos también. Así es, y para ellos es vital, como lo era en su momento para Keiko Fujimori, ¿no? Que era o le inician el proceso o se desacredita el gobierno diciendo que es una dictadura. O sea, no tenía alternativa, era libertad o cárcel, enfrentar la justicia o tirarse abajo el país y el gobierno. Sí. Así digamos, de agresiva es esta lucha. Ahora, y hay que ser conscientes de eso, porque algunas veces nos dicen, ¿no? Gloria se apasiona muchas veces, como yo, más que yo en estos debates, nos dicen, no, el apasionamiento es malo. No, yo creo que efectivamente hay que poner paños fríos, pero frente a la corrupción, frente a la indignación, frente a la delincuencia, por contrario, indignémonos, pues no nos pueden decir, cállense la boca, moderen el lenguaje. Bueno, hay formas, ¿verdad? Sí. Pero ninguna concesión. Y yo sí creo que ese es un tema fundamental y muy importante, porque a eso le tienen miedo. A las medias tintas no, al patín favor no lo tienen. Miedo, cuando esto dicen, es un debate técnico, jurídico. Sí, pues claro, es un debate técnico. No se den de moralistas, porque el tema no es únicamente moral. También es correcto decir eso. Pero impunidad, ninguna, ¿no? Y esa es parte de una decisión política, pero también de un debate jurídico-político. Es decir, las leyes que se han hecho, ¿son leyes que permiten garantizar transparencia? No. Las leyes que se han hecho, lo que dijo Gloria antes, se hicieron las leyes, pero por ejemplo, la del SNIP, se hicieron una ley para exonerar de SNIP. Sí. Se hicieron los contratos, pero luego le hicieron 8, 4, 12 adendas para incrementar los precios, ¿verdad? Pusieron el árbitro, pero luego el árbitro trabajó para el buffet que defendía a la empresa. Así es. O sea, hicieron la ley, hicieron la trampa para robarle al país. No, le dieron una cobertura legal a algo claramente ilícito. Y esa es la hipótesis de la comisión del informe mayoría. Ese es un tema bien importante. Dice que todo se hizo dentro del marco de la ley. Se dio un marco jurídico y político para robar. Sí. Y eso no lo puede ocultar ni Bartra, a pesar que le ha hecho un hueco al informe, pero no lo puede ni ocultar, en su informe está. Ahora, si Alan García no sabe lealtades, ¿no? Porque han ido de la mano con Keiko Fujimori, ha esperado que la metan presa, Keiko, ¿no? Y él se la ha corrido sola, ¿no? Porque finalmente, si bien ese argumento puede servir para el resto, pero en realidad él está pensando en él, como siempre ha hecho, ¿no? Pero sí, de acuerdo, él se va a zafar como, digamos, va a correr solo y va a sacrificar a quien sea. Recordemos que Agustín Mantilla, me han dicho algunos analistas que no fue ni siquiera su velorio, ¿no? Y se comió la cárcel. Sí. El mismo Chinguel ni lo visita, entiendo. Bueno, y recordemos que ahora me llama rata cuando digamos, o sea, lo conocemos, pero su solicitud es bien peligrosa, porque no menta a Keiko Fujimori, pero dice hay persecución política a la organización mayoritaria en el Congreso. Sí. Lo dice claramente. Entonces está diciendo, mira, si a mí me declaran, como dijo antes Gloria, así sirve para todos. Es la ganzúa. Pero digamos, él está con ganzúa. Sí, claro, él tiene que argumentar
efectivamente sabiendo que eso puede favorecer a otros. Pero si no favorece a otros, le favorece solo a él, él va a estar plenamente satisfecho. García, ¿qué le va a importar el resto cuando se trae? Lo ha hecho en varias oportunidades. Pero terminando con tenemos antecedentes de su primer gobierno, de su segundo gobierno, pero lo que quiero que entendamos todos los peruanos es que vamos a tener 200 años de vida republicana y vamos a seguir teniendo y viviendo en medias tintas, o vamos a ser contundentes en todo lo que implica transparencia, rendición de cuentas, el trabajo de Contraloría, de procuradores y de todo el sistema de justicia. De verdad definamos, porque si no, sigamos aplaudiendo, pues. Sí, el último temita breve. Ayer el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ha dicho que el señor Klimper no está yendo a las sesiones del Banco Central en las últimas semanas, pero no les corresponde a ellos separarlo porque no tienen esa posibilidad, pero ha pedido que aclare su situación. Yo creo que ha dado señales como que se tiene que resolver. No le corresponde separarlo, pero tampoco lo critica y tampoco pone el grito en el cielo, y sí sale a decir que el señor Martín Vizcarra nunca tuvo un plan económico para gobernar. O sea, qué bonito, critica a uno y se abraza con el otro y luego se quita cuerpo. Velarde tiene fustán naranja, pues está claro, ¿no? Recordemos que cuando en el Congreso las fuerzas políticas de oposición, nosotros en el Frente Amplio planteamos nuestra oposición a la elección de Klimper y a la elección de Rafael Rey, porque en el caso de Rafael Rey no aplicaba en términos meritocráticos, ¿no? Profesionales, y en el caso de Klimper por las responsabilidades políticas que tenía como secretario general de un partido que estaba siendo investigado. Él salió a defender eso, decía que no le parecen argumentos que sus calificaciones. Entonces ahora los defiende y, como dice Gloria Montenegro, en una situación de lucha contra la corrupción hace eso. Y yo creo que en ese sentido es importante también la transparencia de uno de los funcionarios mejor pagados del país, y considerado con mucha prensa y mucha publicidad, además señalado como el mejor economista de América Latina, el mejor economista de América Latina, defendiendo a impresentables al lado suyo en un organismo de alta sensibilidad. Pero mi pregunta iba también por qué cosa puede hacer el Congreso. ¿Va a hacer algo con Klimper, pero ya se cerró ese tema? No, pero vamos, ellos tienen la mayoría. ¿Nosotros qué nos queda? Seguir insistiendo, persistiendo, luchando. Y es lo que acabo de decir, 200 años de vida republicana a medias tintas. Esto pasó, esto sí no. Tenemos que ser contundentes en todo, de manera clara, directa, transparente. Entonces, el señor Klimper, el siguiente día que se demostró que $200.000 al cash le lleva a un medio de comunicación para pagar, obviamente nadie anda con $200.000 en la cartera. Sí, sin duda. Entonces, ese día, si Fuerza Popular tuviera la menor dignidad, lo hubiese separado. Y Velarde no tenía por qué dejar que entre a su institución un día más. Él no lo puede separar, pero mandar una comunicación al Congreso, pero que está muy preocupado que el Congreso decida la situación. Pero entonces, en un foro de... ¿Usted cree que ha sido para zafar cuerpo, no más lo de Velarde, diciendo que tiene que responder? Velarde ha defendido los mismos intereses económicos. Velarde es un representante tecnócrata de ese tipo de política. Él nunca vio nada, nunca supo nada, y ahora que ha tenido estas declaraciones políticas públicas, ¿cuándo le hemos escuchado una declaración política pública por la corrupción de Odebrecht? No, ahora por eso es interesante esto que decía la congresista Montenegro, porque efectivamente lo que ha dicho Velarde el otro día, y que por cierto estaba la vicepresidenta sentada ahí y con razón se mortificó por lo que dijo, es como ninguneando al presidente, ¿no? Esto es como un improvisado que llegó de un día para otro, no sabe nada que hacer, y digamos tratando de repente le gustan los mensajes de Fuerza Popular sobre economía, claro, pero a lo mejor tampoco tenía que loar. El problema es que su declaración lo hiciera en un contexto de lucha contra la corrupción. Exactamente, donde sabía que golpear al presidente es golpear las acciones contra la corrupción que está haciendo. O sea, claramente. Eso es lo grave, digamos, ¿no? O sea, su ¿Puede opinión... entonces, cree usted, congresista Arana, haber dicho eso para ir favoreciendo un escenario y una argumentación de que en el Perú se están haciendo cosas improvisadas y que se pueden cometer arbitrariedades? Viniendo de tecnócratas, banqueros que muchas veces son inescrupulosos, porque yo creo que sus comentarios llegan a la inescrupulosidad. O sea, en el sentido, estamos asediados por la corrupción. Y de pronto, alguien que se cuida mucho, ¿no? Que ha mantenido en su cargo largos años, por una supuesta asepsia política y más bien la reivindicación de su perfil tecnocrático,
de pronto decide hablar contra el presidente. Así es, en un contexto en el que estamos en lucha frontal contra la corrupción. ¿Y a quién defiende? Al exsecretario, o sea, se calla la boca con el exsecretario general de Fuerza Popular, que como dice Gloria, llevaba dinero, casi un cuarto de millón de dólares en el bolsillo, ¿no? Tengo que terminar. Entonces, antes de terminar, si me permite, Glatzer, nosotros estamos viajando en las próximas horas a Montevideo. ¿Has hecho la lista parlamentaria? Estamos coordinando, pero la congresista Gloria Montenegro, algunos congresistas del Frente Amplio, hoy día estamos hablando con los otros, ¿no? ¿Pero qué bancada? Ya no voy a decir no. Bueno, ustedes dos me da la impresión de que van a viajar, de todas maneras, no necesariamente. La congresista Choquehuanca decía que hoy día ellos toman el acuerdo, que ella en lo personal estaba dispuesta, ¿no? Johnny Lescano manifestó algo similar, también ha manifestado Gino Costa, aunque había un Entonces iría Alianza para el Progreso, pero el Frente Amplio, iría Acción Popular, irían los no agrupados. Hoy día se va a definir, pero de todas maneras vamos. Ese es un tema claro. Y segunda cosa, no vamos porque ya han salido algún vocero aprista a decir esa no es una delegación oficial porque tiene que ser aprobada por todo el Congreso. No, señor. Estamos yendo como organizaciones políticas y como representantes de la ciudadanía y sin un centavo del presupuesto del Congreso de la República. Que ahora nos quieren digitar y decir qué vamos a hacer y qué no. No, definitivamente no. Pero yo creo que la institucionalidad que muestra el Banco Central de Reserva es una de las mejores en el país y hay que respetarla. En ese mismo sentido, el señor Velarde jamás debió hacer declaraciones políticas de esa naturaleza y hacer quedar mal al presidente. Después ha tratado de rectificarlas, pero lo que no puede permitir un solo día más que el señor Klimper siga en el Banco Central de Reserva. Muy bien, congresista Gloria Montenegro, congresista Marco Arana, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias. Y hay que derrotar a los corruptos que están poniendo en amenaza la débil democracia que tenemos. De eso se trata. Muchísimas gracias por venir. Voy a una pausa, regreso un instante, estamos en No hay Derecho, regreso en un ratito.